Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos, los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque venimos cargados con una bomba de información que ha sacudido los cimientos del corazón de muchos, una noticia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hablamos de mejor les doy un adelanto, se trata de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos figuras que han cautivado a millones con su talento y sí, también con su conexión. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. Porque créanme, lo que hoy vamos a compartir es algo que nadie vio venir, algo que ha generado un torbellino de especulaciones y preguntas. Sí, amigos, la fecha es el 31 de octubre de 2025, una fecha que a partir de hoy quedará marcada en la historia del entretenimiento turco y, por extensión, en la de sus seguidores a nivel mundial. Y es que en este día tan particular, el mundo se enteró de algo que, francamente, ha dejado a muchos sin palabras y a otros con un sinfín de emociones encontradas. Estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sé lo que están pensando, la relación. ¿Ha vuelto a surgir algo entre ellos? ¿Es algo oficial? ¿Una colaboración que promete romper récords? La verdad es que la noticia es aún más, personal de lo que muchos imaginaban. Y es precisamente por eso que queremos desmenuzar cada detalle con ustedes, porque entendemos la pasión que generan estos dos artistas y sabemos que, al igual que nosotros, quieren saber todo, absolutamente todo. Para poner un poco en contexto, recordemos quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman, ese turco de sonrisa arrolladora y un físico que quita el aliento, ha conquistado el mundo con su carisma y sus interpretaciones, especialmente en producciones como Erkencikus y Dolunay. Su fama trascendió fronteras, convirtiéndose en un verdadero ídolo juvenil y objeto de deseo para miles de fans. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y carismática, se consolidó como una de las figuras femeninas más importantes de Turquía gracias a su papel en Erkencikus, donde compartió pantalla y una química innegable con Can Yaman. De hecho, esa química fue tan palpable, tan electrizante, que las especulaciones sobre una relación real entre ellos no se hicieron esperar. Durante la emisión de la serie y un tiempo después hubo rumores, fotos y un sinfín de señalamientos que alimentaron la fantasía de sus seguidores. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, su cercanía y la forma en que se dirigían el uno al otro alimentaron las esperanzas de muchos. Y ahora, volvemos al 31 de octubre de 2025. La noticia que ha estallado no es precisamente un anuncio de boda ni una reconciliación sentimental, al menos no en el sentido más tradicional. Lo que se ha hecho público es algo que sin duda redefine su vínculo y al mismo tiempo abre un nuevo capítulo para sus carreras y para la industria. ¿De qué se trata entonces? Pues bien, el anuncio es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas, no solo en un proyecto actoral, sino de una manera mucho más profunda y estratégica. Están lanzando juntos una productora. Sí, han oído bien. Una productora. Una casa de producción que nace con la ambición de crear contenido innovador, audaz y que represente la nueva visión que ambos tienen del arte y el entretenimiento. Imaginen la potencia de esta unión. Por un lado, el carisma arrollador y la popularidad global de Can Yaman, capaz de atraer a audiencias masivas. Por otro, la sensibilidad artística, la versatilidad y el talento interpretativo de Demet Özdemir, quien ha demostrado ser mucho más que una cara bonita en la pantalla. Juntos, no solo como actores exitosos, sino ahora como productores, tienen el potencial de moldear historias, de elegir proyectos que realmente les apasionen y de dar voz a narrativas que quizás antes no tenían el espacio para ser contadas. Esto, amigos míos, es un movimiento estratégico de altísimo nivel. Ya no se trata solo de estar delante de la cámara, sino de estar detrás de ella, de ser artífices de lo que el público verá. Los primeros rumores de esta colaboración comenzaron a circular mucho antes de la fecha oficial, alimentados por encuentros discretos, por menciones veladas en entrevistas y por ese instinto infalible de los fans que siempre están atentos a cualquier pista. Sin embargo, la confirmación oficial y el anuncio de la creación de la productora es lo que realmente ha prendido la mecha. Según las informaciones preliminares, esta nueva empresa, cuyo nombre aún se mantiene en secreto y que está generando muchísima expectativa, se centrará en la producción de series, películas y quizás hasta documentales que exploren temáticas diversas, con un enfoque en la calidad NAR.
narrativa y en la representación auténtica de personajes y situaciones. La pregunta obligada es ¿por qué ahora? ¿Por qué unir fuerzas de esta manera en este momento de sus carreras? Ambos han alcanzado un punto álgido en sus trayectorias individuales. Can Yaman está consolidando su presencia internacional, trabajando en proyectos en Italia y preparándose para nuevos desafíos. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha demostrado una madurez artística notable. Quizás sea precisamente esa madurez, esa necesidad de explorar nuevas facetas, lo que los ha llevado a tomar esta decisión. Es una forma de crecer, de reinventarse y de tener un mayor control sobre su futuro profesional. Es también una clara señal de que su conexión, más allá de las especulaciones pasadas, es profunda y se basa en un respeto mutuo y en una visión compartida. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Qué tipo de proyectos veremos de esta nueva productora? ¿Veremos a Can y Demet trabajando juntos en pantalla de nuevo? Los analistas de la industria sugieren que aunque su enfoque principal será la producción, no se descarta la posibilidad de que participen como actores en algunos de sus proyectos más ambiciosos. Imaginen una serie o una película que ellos mismos produzcan y protagonicen. Sería un bombazo absoluto. Sin embargo, también es posible que quieran enfocarse en descubrir y lanzar nuevos talentos, o en dar vida a historias que les permitan explorar otros géneros o registros que aún no hemos visto en ellos. Las primeras declaraciones que se han filtrado o que han dado en entrevistas breves son muy reveladoras. Hablan de pasión por contar historias, de la importancia de la calidad y de la voluntad de arriesgarse con propuestas audaces. Can Yaman ha mencionado en alguna ocasión su deseo de explorar roles más complejos y de participar activamente en la creación de sus proyectos. Demet Özdemir, por su parte, ha expresado su interés en seguir aprendiendo y creciendo como artista, y esta nueva faceta como productora le ofrece precisamente eso. La unión de sus talentos, de sus experiencias y de sus redes de contacto, sin duda, les da una plataforma increíblemente sólida para lograr sus objetivos. Los desafíos no serán pocos, claro está. El mundo de la producción audiovisual es competitivo y exigente. Tendrán que enfrentarse a la búsqueda de financiación, a la selección de guiones, a la dirección de equipos, a la gestión de actores y a la compleja distribución de sus obras. Sin embargo, si hay alguien capaz de sortear estos obstáculos, son ellos. Su determinación, su profesionalismo y, por supuesto, la enorme base de fans que tienen detrás, son factores clave que jugarán a su favor. La expectación que ha generado este anuncio es tan alta que seguramente tendrán una audiencia cautiva desde el primer día. Y hablando de fans, ¿cómo han reaccionado? La noticia se ha viralizado en redes sociales a una velocidad vertiginosa. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han posicionado en las primeras tendencias mundiales. Los comentarios son un mar de emociones, alegría, sorpresa, emoción, e incluso cierta nostalgia por los tiempos de Erkencikus. Muchos expresan su orgullo por verlos dar este paso, otros sueñan con los proyectos que podrían crear juntos, y algunos, por supuesto, no dejan de lado la esperanza de que esta unión profesional pueda, quién sabe, tener un eco en lo personal. Lo cierto es que el apoyo de su comunidad de seguidores es incondicional, y eso es un activo invaluable. Las repercusiones en la industria también son significativas. La entrada de dos figuras tan prominentes en el mundo de la producción podría abrir nuevas puertas y crear nuevas dinámicas. Podría animar a otros actores exitosos a seguir sus pasos, y a las plataformas de streaming y a los canales de televisión a apostar por contenido de mayor calidad y con visiones frescas. Es un movimiento que, en definitiva, enriquece el panorama audiovisual. Para concluir, amigos, la noticia del 31 de octubre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple titular llamativo. Es el anuncio de una alianza estratégica que promete revolucionar la forma en que entendemos la producción audiovisual. Es la unión de dos talentos excepcionales que deciden tomar las riendas de sus carreras y crear sus propias historias. Es sin duda el comienzo de algo grande, algo que seguiremos de cerca con muchísima atención. ¿Qué opinan ustedes de esta sorprendente noticia? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de esta nueva productora? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este y todos los temas que traemos. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante e informativo como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que son fans de Can Yaman y de Method Demir, que nadie se quede fuera de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de todo el contenido exclusivo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.